se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Bendecidos de poder llegar hasta sus hogares o a cualquier lugar donde usted nos está viendo. Damos gracias a Dios por esta plataforma donde podemos nosotros compartir el mensaje de la palabra del Señor. Hoy estamos muy bendecidos como cada vez que podemos acercarnos a su casa. Siempre creemos que en Dios no hay casualidades. Dios es el Dios que tiene todo en su mano. Dios es el Dios del control del universo entero. Yo sé que en esta mañana usted, si nos está observando aquí en nuestra ciudad local o en algún otro estado o en algún otro país en Latinoamérica, usted va a ser ministrado por la palabra del Señor. Así es que les damos gracias por este tiempo donde usted nos permite llegar hasta sus hogares. Y pues está también nuestro hermano Jesús, como siempre acá compartiendo, y le vamos a dar un espacio para que Él nos salude. Después entramos a lo que es el tema que hemos preparado para esta mañana. Buenos días, le bendecimos desde este lugar y sabemos que Dios está expectante, igual que nosotros, para la manifestación de los hijos de Dios. Así que damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, al Dios viviente, al que no se quedó en el madero ni se quedó en la tumba, sino que resucitó para darnos vida juntamente con Él. Así que le bendecimos desde este lugar y esperemos que sea de mucha bendición, como lo ha sido para nosotros el tema que hoy Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que, pastor, sin más preámbulos. Amén. Vamos a entrar. Hoy quisiéramos ponerle un título a esta plática que vamos a tener con ustedes y quisiéramos llamarle espíritus que deben ser despertados. Hay una escritura en la palabra del Señor que vamos a usar como inicio, como una plataforma para establecer lo que queremos desarrollar. Dice el libro de Esdras, capítulo 1, desde el verso 1 en adelante: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, note lo que dice acá: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Si avanzamos un poco más al verso 5, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Verso 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Entonces, esta escritura es muy importante porque a través de ella podemos recordar cómo se dio el proceso en la restauración de lo que se conoce como el regreso de Judá a su tierra después de 70 años de cautiverio. Todos sabemos que el pecado llevó a esta gran nación, tanto de Israel como la nación de Judá, a ser llevados a esclavitud. Cuando se da esto en la vida de estas personas, pues Dios se ve obligado a disciplinarlos. Dios los lleva a un lugar lejos y entonces en ese lugar lejano Dios trata con ellos. Y después de los 70 años Dios había dado una profecía de restauración específicamente después de 70 años. Pero cuando se llegó el plazo de la restauración, tenemos que notar que aunque era el tiempo ya de ser restaurados, la restauración no se estaba dando, porque habían espíritus que estaban adormecidos y que no estaban sensitivos a lo que Dios quería hacer en ese tiempo determinado. Entonces, el cuadro de esta nación muy probablemente representa el cuadro que muchos están viviendo hoy. Muchas vidas hoy están en un adormecimiento espiritual. Y quisiéramos decir que ese adormecimiento espiritual solamente se da en la gente que no conoce de Dios, pero en realidad aún hay gente que conoce de Dios, que Dios le ha dado palabra, le ha dado profecía, le ha dado confirmación de que Él va a hacer grandes cosas en sus vidas en este tiempo final, pero el adormecimiento espiritual nos está dejando prácticamente inactivos y nos está llevando a perder la bendición que de antemano Dios ya ha establecido para nosotros. Entonces, es interesante porque despertar de un sueño pesado a alguien no es nada fácil. Por ejemplo, las mamás que levantan a sus niños por las mañanas tienden a batallar.
O por qué no decir las esposas que despiertan a los esposos para que se levante e ir a trabajar. No sé cuántas lo están haciendo ahora mismo. Tal vez el esposo no quiere levantarse, la esposa está ahí, es hora, levántate. La alarma sonando, tal vez haciendo ruido. Siempre se convierte en un desafío, pero el desafío mayor que podemos nosotros ver es la lucha que Dios tiene siempre por despertar a su pueblo del adormecimiento espiritual para que pueda reconocer el tiempo de visitación que el Señor está trayendo en estos tiempos. Yo sé que los días que vivimos son días muy difíciles, son días donde la maldad se ha desatado como nunca antes, pero también yo sé que así como la maldad se ha desatado, este es un tiempo de visitación, un tiempo de gloria, un tiempo donde Dios quiere cumplir su palabra, Dios quiere llevarnos a trascender a nuevos niveles espirituales, pero si estamos dormidos difícilmente vamos a alcanzar. Así es que estamos introduciendo este tema para ayudarle a usted a entender qué es lo que queremos compartir. La experiencia que tuvo Cristo con sus discípulos fue la misma experiencia que Dios estaba teniendo con este pueblo cuando Esdras registra estos acontecimientos. Mateo 26, por ejemplo, cuando vemos a Jesús después de la última cena llevar a sus discípulos a una montaña aparte, Jesús les dice: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. O sea, estoy sintiendo la muerte en vida, estoy afligido. Y los lleva a un lugar íntimo donde él iría a orar con su Padre. Y cuando está ahí, les dice a estos tres amigos, estos tres discípulos íntimos: quédense aquí entre tanto que yo voy y oro. Note que Cristo no les dice oren, simplemente les dice quédense entre tanto que yo voy y oro. Porque se suponía que al ellos ver la necesidad de Jesús, se sintieran identificados con Él y lo apoyaran en oración. Pero cuando Él regresa, Él los reprende por no haber podido velar con Él. Regresa la segunda vez y los vuelve a encontrar dormidos, y la tercera vez y lo mismo. Entonces quiere decir que muchas veces la buena intención está de estar despiertos, de querer saber lo que Dios quiere hacer. Pero a veces la realidad nos lleva a reconocer que hay un cansancio espiritual, hay una carga física, emocional, espiritual, que no nos permite despertar a las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Y es que, hermano Jesús, hoy estamos proyectando esto a nuestros televidentes, que puedan de alguna manera identificarse con esta palabra y que comience a surgir un clamor en su corazón diciendo: Señor, levántame, restáurame, despiértame de mi espíritu dormido, porque yo necesito ver el cumplimiento de tu palabra. Es peligroso en este tiempo estar en ese sentido, sabiendo que en verdad es el último tiempo. Así que es como un ciclo, podría decir yo, un ciclo bíblico que se cumple. El ejemplo que coloca el pastor es un ejemplo que no está lejos de la realidad. Es un ejemplo preciso, claro, que podemos demostrar por la palabra cómo se cumple, hablando de esta nación, porque en ella estamos viviendo, en ella han nacido nuestros hijos y están creciendo, y podemos ver otras naciones. Cuando hablamos del libro de Esdras, Esdras posiblemente escribió junto con Nehemías el libro de las Crónicas, donde narran las historias de estos reyes. Y estamos hablando de este reinado de Ciro, que abarcaba el reinado de un reino que abarcaba las naciones del Medio Oriente, específicamente en ese tiempo. Pero en este tiempo que sucede lo mismo en esta nación, como el ejemplo que tomó el pastor, hablando de Estados Unidos o de esta gran nación, vemos cómo se ha adormecido. Como en otros tiempos se hablaban de avivamiento, se hablaban de hombres exportando hombres hacia todas partes del mundo, misiones, evangelismo, profetas, ¿verdad? Que hablaban de realidades bíblicas y que se cumplían. Aún quedan muy pocos por allí, ¿verdad? Y vemos cómo Dios los ha levantado y cómo se han cumplido verdades que están escritas en la palabra. Ese ciclo bíblico se sigue cumpliendo. Qué lástima que en este tiempo esta nación, como en otros tiempos, no está trabajando. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto cómodos. La iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, creo que se ha acomodado un poquito y se ha olvidado de las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Posiblemente Dios permite estas cosas también para poder levantar y despertar los verdaderos hombres de Dios de este tiempo. Siempre decimos que Dios tiene un remanente y Dios es un Dios de tiempo. Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios es un Dios de historia. ¿Por qué digo de historia? Porque Él siempre ha tratado y lo seguirá tratando y lo seguirá haciendo. Tratando el trato con el hombre, con su creación perfecta. Mandó a los profetas en otros tiempos y cumplía la palabra. Mandaba a los profetas y cumplía la palabra. Así que
El cumplimiento de sus propósitos es lo que a Dios le interesa, lo que a Dios le importa. No importa si lo hace con uno bueno o con uno malo, por decirlo así. No importa si lo hace con un impío o con alguien que tiene conocimiento de la palabra. Porque este es un ejemplo específico. Cómo Dios despierta el espíritu de Él dentro de un hombre impío para que se cumpla un propósito, para que pueda Él cumplir con el propósito que tenía con su pueblo, de la reconstrucción. Ya se habían acomodado en esos 70 años que tenían de cautiverio. Se habían acomodado tal vez como la nación está acomodada, viendo cómo firman y se levantan tantas cosas que van en contra del mismo Dios. Pero Dios en este tiempo tiene estos reyes, tiene sus príncipes, tiene su iglesia, tiene su novia, para que se levante y pueda despertar a esta nación que está dormida. Podemos ver cómo alrededor otras naciones, ¿verdad?, que no tienen lo que tiene Estados Unidos y que incluso han caído en decadencia. Puedo hablar personalmente del país que me vio nacer, Venezuela, cómo está totalmente destruido por hombres, pero nadie ha visto el propósito que Dios tiene allí. Nadie está haciendo en el espíritu lo que hombres allí han decidido hacer por lo que Dios ha puesto en su corazón y Dios respaldándolo. Las cosas que están sucediendo allí, como que el mundo no se ha dado cuenta, están viendo nada más la parte carnal, pero en el espíritu no están viendo lo que Dios está formando allí. Ninguna nación está haciendo lo que en esa nación está haciendo el Señor. Así que Dios tiene que despertar espíritus, y como lo dije antes, Él no va a ver si es creyente, Él va a cumplir el propósito. Él va a cumplir el propósito porque Dios ha dispuesto un tiempo para cada cosa. Si su tiempo no ha llegado, déjeme decirle, siga peleando la batalla. Empiece a clamar porque Dios despierte ese espíritu de clamor, de búsqueda, de intimidad con Dios, para que Él pueda cumplir el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Amén. Usted tocaba algo bien interesante que ahorita vamos a reforzarlo a medida que desarrollemos más esta enseñanza, pero usted hacía referencia a Ciro. En sí, Jeremías 29, del 10 en adelante, Dios establece que cuando en Babilonia se hayan cumplido los 70 años, dice la profecía, yo os visitaré. Dios comprometiéndose a visitar a su pueblo, dice, y los despertaré. Sí, para que venga sobre ustedes una buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Esta es la profecía de Dios. Pero cuando llegan los 70 años y el pueblo de Israel no despierta, cuando están adormecidos, Dios se ve la necesidad de despertar a un hombre impío. O sea, lo lógico era que Israel se hubiera levantado, Judá se hubiera levantado a clamar, a decir, Señor, ya se cumplieron las 70 semanas. Hay una profecía que tú soltaste y es para nosotros. Pero en lugar de tomar esa actitud, ellos se habían acomodado mucho. Tal vez muchos ni siquiera querían regresar a su tierra. Algunos ya habían abrazado tanto la cultura de Babilonia que habían perdido hasta cierto sentido su identidad como pueblo de Dios. Entonces Dios tiene que sacudirlos en ese momento para incomodarlos y hacerlos regresar a su tierra natal. Pero nos llama mucho la atención de que Ciro, siendo un rey impío, fue el primero, al menos el que registra Esdras, que fue quien Dios despertó el espíritu. Y esto nos debe de levantar la alarma, porque hoy en día encontramos gente inconversa más despierta en cierto sentido que los mismos cristianos. Están conscientes de que el mundo está encaminándose hacia un precipicio, las cosas no se están poniendo nada bien. Y muchos cristianos estamos muy cómodos, muy confiados, creyendo que estamos en algo muy natural, muy normal, cuando en realidad lo que estamos viendo son tiempos proféticos, tiempo de cumplimiento de Dios y tiempo donde Dios hará que su palabra se cumpla para establecer su propósito en nosotros. Entonces, esta palabra nos enseña que así como hay un tiempo de corrección de parte de Dios, también hay un tiempo de restauración, hay un tiempo de despertar. A veces Dios permite el adormecimiento para tratar con nosotros, para enseñarnos que cuando estamos lejos de su presencia, esos vacíos que se producen, los desiertos espirituales, nos hacen entender que el hombre no es feliz sin estar conectado totalmente a la presencia del Señor. Entonces, cuando hace pasar Dios ese tiempo a nosotros, también Dios tiene un tiempo de visitación. Y cuando el Espíritu Santo viene a visitarnos, más que hacernos sentir una sensación, más que llevarnos a un momento agradable, lo que el Espíritu quiere hacer es despertarnos del adormecimiento en el que podemos caer en la vida.
Tenemos el ejemplo de Pedro cuando estaba encarcelado, después de haber predicado y después de haber sido perseguido, lo encarcelan, y estando en la cárcel, Pedro está dormido, está prácticamente resignado a lo que le está sucediendo. Dijo, bueno, me voy a dormir. Pero ahí vemos la intervención sobrenatural de Dios, donde un ángel viene, lo toca y lo despierta, le dice, Pedro, levántate, vámonos. Entonces Dios hoy, espero que a través de esta palabra esté tocando el espíritu de muchos de ustedes, a través del cual Él pueda estarles diciendo, es tiempo de levantarte, ya dormiste bastante, ya estuviste cómodo mucho tiempo, pero hoy llegó tu tiempo de restauración. Hay un cumplimiento de la palabra profética que Dios le ha dado. Dios tiene buenas intenciones para nosotros. Aunque no lo creamos, Dios tiene muy buenas intenciones. Dice el mismo pasaje de Jeremías, que tomé prestados algunos minutos, verso 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué palabra tan más poderosa. ¿De cuántas bendiciones nos hemos perdido simplemente porque nos hemos quedado dormidos? ¿Cuántos propósitos de Dios no se están cumpliendo en nosotros simplemente porque no estamos despiertos, alertas a lo que el Espíritu Santo está haciendo? Muchas veces no invocamos, no oramos, no venimos a Dios, no le buscamos de corazón por lo mismo, porque hay un adormecimiento. Pero esta mañana llegó la hora de levantarnos y de poderle decir al Señor, hoy me levanto de mi sueño y hoy comienzo a caminar en tu propósito eterno, Señor. Amén. Un espíritu despierto siempre verá una nueva dimensión. Cuando hablamos de verá, estamos usando uno de los sentidos. ¿Por qué? Porque está algo dormido dentro de nosotros. Está algo dormido que pareciera normal, pero en este tiempo es peligroso, mi hermano. En este tiempo es peligroso tener ese espíritu de acomodamiento, de tranquilidad, creyendo que todo está bien, tal vez creyendo que tenemos a Jesús y resulta que ya el Espíritu de Dios no está con nosotros, como sucedió con muchos hombres en la palabra. Los 5 sentidos siempre podemos decir que van a dimensionar lo terrenal. ¿Por qué sucedía esto y por qué Dios tuvo que levantar o despertar un espíritu en un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, un rey que solo lo que quería hacer era lo que su carne le demandaba? Como estamos muchos de nosotros en este tiempo. Solo lo que la carne nos pide es lo que estamos dando. Si hacemos una balanza, vamos a ver que las cosas personales y vamos a ver que las cosas que tienen que ver más con la carne, con lo que está luchando con el espíritu, tienen más peso en este tiempo. Pero el día que usted decida, Dios le está despertando, Dios está enviando la palabra, Dios sigue hablando por los profetas, Dios sigue cumpliendo las profecías, y aún así el pueblo está dormido, porque cree que ya lo hizo todo. Así que los 5 sentidos nos permiten dimensionar nada más lo terrenal, nada más lo terrenal. Dios tuvo que despertar a este rey, como despertó a otros hombres, ¿verdad?, que nos muestra la palabra, para cumplir el mismo propósito del Señor. El Espíritu solo estaba gobernando los deseos del alma, condicionados. Y cuando hablo de una condición es porque alguien le ha impuesto algo. Cuando estamos hablando de la carne, que la Biblia muestra que tiene lucha contra el Espíritu, está condicionado al príncipe de esta tierra. Está condicionado al que el mismo Jesús, el mismo Dios, dice, el príncipe de esta tierra tiene gobierno aquí. Así que hay un gobierno sobre esa carne. Si no está el Espíritu de Dios, el espíritu del demonio, el espíritu del diablo es el que está gobernando esa carne. Así que estos hombres estaban gobernados por la carne, por sus 5 sentidos, ¿verdad? Pero al cumplirse el tiempo del Señor, el propósito tenía que llevarse a cabalidad. Dios tiene que levantar a esos hombres y este es el tiempo. Es tiempo de que usted se despierte, mi hermano. Es tiempo que usted diga, mi familia se va a perder. Se están muriendo y se están yendo al infierno derechito. Porque no hay alguien que le dé la palabra profética de vida. La palabra que tiene vida. La palabra que Dios dejó para que nosotros la digamos con todo el denuedo, con todo el poder, con toda la pasión que el Espíritu Santo puede hacer. Somos instrumentos de Él. Somos un canal del Señor. Para eso nosotros hemos sido levantados. Para decir esta palabra que tiene el poder con la cual fue dejado. Despertó el espíritu de creyentes, de impíos, como el caso de Ciro, ¿verdad? Lo dijimos ya. Quien después exclamó, el Dios de los cielos. Un rey pagano vino a conciliar
Lo que por 70 años el pueblo de Dios había olvidado, el verdadero Dios. Y se había mezclado con un montón de dioses, porque ya tenía sus costumbres, ya tenía sus vivencias. Dios tuvo que levantar un impío y recordarle de que había un Dios verdadero. Recordarle que había una conciliación entre Dios y el hombre y que el verdadero Dios era el que tenía propósitos. La carne nunca va a aceptar las cosas del Espíritu. Por lo tanto, esta tiene que ser sometida bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice en Mateo 26, 41, el pastor tocó Mateo 26, yo voy a tocar el verso 41, que dice, el Espíritu a la verdad está presto. Esa palabra presto significa impetuoso, violento, fogoso, ardiente, apasionado. Tuvo que despertar un espíritu así en medio de tanto adormecimiento, porque estaban muy cómodos creyendo que estaban cumpliendo con el propósito de Dios. Pero en realidad estaban perdidos, estaban yéndose por otro lado al sitio donde Dios ha dispuesto nada más para uno solo, y es Satanás y su demonio. Apasionado, dice el verso, pero la carne es débil. O sea que hay una lucha entre el espíritu y la carne. Quiere decir que esta lucha siempre va a estar hasta que venga Cristo. El espíritu del pueblo dormía, nada más para establecer sus prioridades incorrectas. Ageo 1:4 habla de estas cosas, ¿verdad? Donde dice, habla de las casas artesonadas. Primero llenamos nuestra casa, pero la casa del Señor está vacía. Podemos llevarlo a lo físico. Nuestra casa está bien bonita, le tratamos de comprar lo más caro, pero tal vez la casa del Señor no tiene lo que en verdad necesita. Acondicionarla para que de verdad podamos reunirnos, adorar y buscar la presencia de Dios. Pero cuando la llevo al Espíritu, sucede lo mismo. Se acomodaron 4 paredes, la casa del Señor, un cuerpo que Dios compró, con un precio demasiado alto, con su sangre, pero allá afuera están esos cuerpos destruyéndose porque no hay alguien que se pare frente al valle de muerte y diga la palabra profética para que tengan vida. Así que, hablando de ese templo, ¿verdad? Mateo 33 decía, el templo representa la presencia de Dios, porque para eso fue creado y para eso fue restaurado, para eso Dios lo compró. No para que sigan tomando las prioridades incorrectas que siempre hemos tomado, las cosas de nosotros y las cosas del Señor después. Representa la presencia de Dios. Y la gente se había puesto negligente en la restauración, en la recuperación, en lo que Dios le había mandado. Por eso después de 70 años Dios tiene que despertar a este rey, mandarlo. Se cumplieron los 70. Mi hermano, tenemos que tener cuidado. ¿Usted sabe qué va a pasar dentro de 2 años, 3 años por el calendario hebreo? Estos 70 vuelven a cumplirse por primera vez en la historia. Cuidado si Dios no tiene que despertar, y ya lo está haciendo, al hombre para poder cumplir el propósito. ¿Y cuál es el propósito? El propósito era un movimiento del pueblo de Dios que saliera de esa comodidad para llevarlo a una mejor tierra. Era un éxodo. Cuidado espiritualmente. Tenemos que despertar. Hay años que quedan de preparación. ¿Su casa está preparada? ¿Usted está preparado para este tiempo? Dios le está hablando para que usted despierte, para que el Espíritu de Dios pueda despertar lo que se ha acomodado en usted. Amén. Quiero mencionar al menos 3 cosas importantes en lo que estamos desarrollando hoy, que es el tema espíritus que deben ser despertados. En primer lugar, quiero establecer que se necesita un motivo para despertarse. Es típico para todos aquellos que no vamos a trabajar en cierto día especial, pues hacer planes y decir mañana no trabajo, mañana me despierto tarde. Excepto que usted tenga problemas de insomnio, pues usted va a estar despierto siempre. Pero si usted tiene un sistema de dormir saludable, usted va a hacer planes. El niño enfermo puede ser un motivo para algunos padres el quedarse despierto por las noches. Esperar a un ser querido que viene de lejos puede ser un motivo. O esperar una fecha importante, ya sea una boda o un cumpleaños, qué sé yo. Entonces, aquí el centro de lo que quiero transmitirles es que si no hay un motivo, nosotros mismos acá en Houston
en una mañana como hoy tuvimos un motivo, una razón por la cual estar en este lugar a tempranas horas para poder compartir con ustedes esta palabra. Entonces, de la misma manera debe de haber una motivación en el ámbito espiritual para mantenernos despiertos. Muchos no les importa o no desean levantarse de su sueño porque no hay motivación. Creyentes que no saben hacia dónde van, creyentes que no tienen un objetivo definido, no saben hacia dónde se dirigen. Entonces Dios necesita que nos llenemos de esa motivación y persigamos, busquemos, le oremos para que su presencia pueda ser nuestro objetivo final, estar siempre ahí en su presencia y ver el cumplimiento de Dios. Entonces Dios siempre establece entonces que esa motivación debe empujarnos más allá de nuestra comodidad. Quiero llevarles a Job, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Hay una palabra muy fuerte ahí que tiene que ver con esto, con la necesidad de despertarnos a buscar al Señor. Dice Job 8:5, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Interesante, ¿será que Dios se duerme? ¿Será que Él está dormido? ¿A qué se refiere Job cuando dice que Dios desea despertarse por nosotros? Y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy, pero muy grande. Yo hice esta pregunta porque siempre es bueno estudiar la palabra y analizar lo que la Biblia nos proyecta. Job dice, si tú de mañana te levantas, Dios se despertará por ti. Quiere decir que si tú de mañana no te levantas, tampoco Dios se despertará por ti. En cierto sentido, eso es lo que Job nos está diciendo. Dios está despierto, nunca se duerme, Él vigila. Hay otro salmo donde dice que no se adormece el que cuida a Israel. Pero en el sentido de que aunque Dios esté despierto, si nosotros estamos dormidos, pues no hay ese contacto, no hay esa interacción con Dios y por lo tanto no hay mucha diferencia. Dios quiere que podamos aprovechar los grandes beneficios, las grandes bendiciones de aquellos que no se duermen. ¿Por qué? Porque hay prosperidad para el alma diligente, hay proyección de grandes cosas, hermanos, aunque lo que estamos haciendo el día de hoy sea pequeño. A veces queremos comenzar por las grandezas, queremos hacer hazañas y maravillas en Dios, pero no queremos comenzar por lo más básico. Si nosotros despertamos nuestro espíritu y tenemos esa comunión íntima con Dios, Dios se encargará de hacer el resto por nosotros. Él se levantará, Él abrirá brecha, Él hará que nuestro ministerio fructifique, Él hará que podamos trascender, hacer cosas inimaginables, porque estamos caminando en esa dimensión del espíritu donde Él está haciendo cosas grandes por nosotros. Una crisis espiritual siempre se verá reflejada en aquellos que duermen ignorando su condición delante de Dios. Y hay otro pasaje en Isaías 64 que quiero mencionar porque aquí Isaías describe cómo estaba la condición de su pueblo cuando habían caído en un estado de adormecimiento. Note lo que dice el verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, interesante, está hablando del pueblo de Dios, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. Qué calamidad en la que Israel está. Y sigue diciendo, porque no hay nadie que invoque tu nombre, que se despierte en apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esto es interesante, amigo, hermano que nos estás escuchando. Usted no necesita irse a pecar, no necesita adulterar, no necesita irse a emborrachar a una cantina para ofender a Dios. Con el simple hecho de que usted se duerma y no esté atento a lo que Dios quiere hacer, su vida puede incurrir en serios problemas. Usted puede caer en desiertos espirituales, puede enfadar usted a Dios y puede empujar a que Dios lo lleve al desierto para tratar con usted y ver si así lo hace despertar. Dice Isaías, estamos sucios. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, todos estamos caídos como la hoja, nuestras maldades nos hacen ser arrastrados como el viento, simplemente porque no hay quien invoque tu nombre, no hay quien se despierte en apoyarse en ti. Hoy vivimos en una generación donde la iglesia piensa que buscar de Dios es opcional, que si vamos a predicar, si nos vamos a aventurar a la enseñanza o a cualquier otro ministerio, pues tenemos que orar. Pero que si no lo hacemos no hay necesidad. Y esta es una vil mentira que Satanás ha sembrado en los corazones de muchas personas que está provocando que mucho pueblo del Señor no despierte.
Y estamos viviendo una vida mecánica, una vida rutinaria, una vida de hacer las cosas simplemente en una moción, moviéndonos, pero sin hacer nada y sin resultados. Deténgase un momento usted a pensar y diga, ¿cuánto estoy haciendo? ¿Cuánto me estoy moviendo frente a los resultados que estoy obteniendo? Si no hay resultados en su vida, es muy probable entonces que hay un sueño espiritual del cual usted necesita ser despertado. Este cuadro que estamos colocando acá, del cuadro del rey de Ciro, el pueblo de Israel en ese tiempo, no hay diferencia en el cuadro que estamos viendo ahorita en esta nación. Porque a la vista de todo lo que hemos podido hablar y estudiar ahorita, lo poco, podemos ver que no había ninguna importancia que ellos le estaban dando a Dios en lo absoluto. Esta nación quiere sacar a Dios por todas las puertas posibles que tengan en el frente. Y sin decir mucho, usted puede ir a la noticia y puede ver todo eso, lo que está sucediendo. No hay diferencia en eso. Así que eso trae una consecuencia y se la vamos a leer bíblicamente. El libro de Ageo, en el capítulo 1, voy a ir desde el verso 6, lo voy a ir leyendo los versos que describen esto para no explicar mucho. Dice el verso 6, capítulo 1 de Ageo, verso 6, dice: sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. El verso 9 dice: esperáis mucho, pero he aquí, hay poco. Y lo que traéis a casa, ya yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre en su casa. El verso 10. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. El 11. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo trabajo de vuestras manos. Hay una consecuencia por este espíritu dormido, por la tranquilidad, por la comodidad. Pero estas consecuencias, algunas de las cosas que afectan el espíritu dormido son la falta de propósito, la sensación de vacío o soledad, la frustración, la tristeza y sobre todo la comodidad, que era de lo que estaba hablando el pastor ahorita en el libro de Job, ¿verdad? ¿Qué solución podríamos traer a esto? Porque no queremos traer las consecuencias sin hablar de algunas de las soluciones. Y algunas de las soluciones usted ya las conoce, porque usted las puede practicar. Usted puede comenzar a hacer esto y va a ver que ese Espíritu de Dios le va a traer vida. Usted no puede correr una carrera o no puede meterse en un proyecto si antes no se prepara. ¿Podrá acaso edificar a alguien sin haber sacado las cuentas? ¿A qué me refiero? ¿Podrá usted ir a un viaje caminando si antes no toma alimentos o se prepara para eso? La palabra de Dios muestra que una de las soluciones es oír la palabra de Dios. El mismo Ageo, en el capítulo 12:15, dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor y su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Oyeron la palabra. Segundo, tuvieron temor. Tercero, podría decir, poner las manos a la obra. No hacemos nada con leer la palabra, estudiarla y no vivirla. Tener temor no quiere decir que usted va a andar asustado. El temor que está hablando aquí la palabra es la consternación que el Espíritu de Dios puede causar a una persona para que reaccione, para que se activen esos sensores en su cuerpo por los 5 sentidos carnales que Dios nos ha dado, que podamos reaccionar, volver en sí. Y el Espíritu de Dios es el único que lo puede hacer. ¿Cómo? Cuando empezamos a alimentarnos. ¿Qué alimento está comiendo usted hoy? ¿Está viendo más las noticias, el Facebook o todas las cosas de los iPads y de los que la tecnología nos está prestando? Porque lo puede usar, pero también puede ser en beneficio suyo cuando empezamos a buscar y a comer lo que Dios nos ha mandado para este tiempo. Aliméntese, pero aliméntese para que viva, no para que muera. Muchos están muriendo por lo que se están alimentando. No solamente la comida chatarra, sino por lo que le están metiendo al cuerpo, lo que le están metiendo a su conocimiento, lo que están llevando a la mente para que después produzca fruto de pecado.
Están 2 y 3 horas metidos en el internet, pero nadie se está levantando a buscar el rostro del Señor. Se nos ha olvidado, nos hemos acomodado tanto que antes tal vez orábamos 2 y 3 horas. Ahora lo hacemos a la mitad, porque podemos hacerlo por el teléfono y nos hemos acomodado. Hermanos, es un tiempo de despertar. Esta ciencia adelantada se ha hecho para beneficio de nosotros, pero también se ha hecho para cumplimiento del tiempo. Muchos se han apartado, muchos se han divorciado físicamente de sus esposas, sus familias están lejanas, están rotas. Por esto mismo, han perdido el tiempo de comunión. Lo mismo ha sucedido con el Señor. Hemos perdido el tiempo de comunión con la palabra que tiene vida, hemos perdido tiempo de comunión con nuestro Señor, hemos perdido tiempo y hemos perdido la visión y el propósito. Y cuando se pierde el propósito, perdemos el rumbo, perdemos el camino, no llegamos al sitio donde Dios quiere que estemos. Amén. Otra de las cosas que queremos establecer es mantenerse despierto. Es la mejor forma para derrotar al espíritu de mediocridad. Hay personas que pueden estar muy necesitadas en finanzas, pero prefieren dormir antes de trabajar, o sea, una vida mediocre. Hay creyentes igual en crisis espirituales, pero prefieren seguir durmiendo antes de ser diligentes a hacer las cosas que Dios desea que hagan. Entonces, una vida de identidad, una vida de propósito, como lo hemos dicho. Y quiero mencionar un par de salmos que David escribe, en lo que él describe como un espíritu despierto, venciendo un espíritu de mediocridad. Dice el Salmo 17:15, en cuanto a mí, David está hablando y le está diciendo a Dios, yo veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O sea, David está diciendo, yo no voy a estar contento, yo necesito despertarme y necesito despertarme a ese nivel donde yo pueda estar prácticamente con un parecido y similar o igual al tuyo, Señor. Quiero ser semejante a ti. Salmo 57, verso 7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Dice el verso 8, despierta mi alma, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Usted no puede adorar a Dios si usted no está despierto. El que está dormido no puede adorar a Dios. Y mucha gente no puede alabar a Dios porque en su adormecimiento no puede ver cómo Dios manifiesta sus misericordias, cómo Él sigue haciendo milagros a favor de nosotros. Y al no ver eso, pues tampoco hay un motivo, una razón para adorarle. Pero cuando estamos abiertos a lo que Dios está haciendo, continuamente estamos viendo su mano moviéndose, estamos viendo milagros, sanidades por un lado, por otro, restauración. Estamos viendo la posibilidad de grandes cosas y nos mantenemos en ese ritmo de recibir de Dios y darle a Dios agradecimiento, alabanza y una entrega total. Entonces, cuando logremos despertar, nuestra lengua será desatada para magnificar el nombre de Dios, porque sin disposición tampoco habrá manifestación de la alabanza. Tercero, sé que el tiempo está avanzando, queremos establecer también que un espíritu despierto es un espíritu contagioso. Así como un bosteceo contagia a una persona y la hace caer en sueño, también un espíritu diligente contagia. Dice Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para hablar palabras al cansado. Y note lo que dice el versículo, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Cuando el oído nuestro afina ese sentido para escuchar la voz de Dios, entonces quiere decir que no solamente nosotros despertaremos, sino que todo lo que hablemos en nombre de Dios traerá resultado y despertará a aquellos que están adormecidos. Yo declaro por la autoridad de la palabra que hay muchos de ustedes que nos están viendo en esta mañana y que mientras compartimos esta palabra están sintiendo una chispa en su corazón, están sintiendo un mover del Espíritu, algo sobrenatural que los está inquietando y les está diciendo ya es suficiente, yo no puedo seguir así, no puedo seguir en depresión, no puedo seguir culpándome del pasado, no puedo seguir abrazando mis fracasos, abrazándome de incredulidad. Yo necesito levantarme hoy y creer que Dios está despertando mi espíritu, porque hay otros espíritus que necesitan ser despertados a través de mí, a través de la palabra. La gente cansada necesita quien les despierte, quien les motive. La gente necesita quien les dé más ánimo.
Es de sabios poder hablar palabras de consolación en lugar de palabras de crisis. No se puede compartir la palabra de Dios a menos que tengamos la costumbre de levantarnos de mañana, escuchar primero la voz de Dios, para que después la podamos compartir con aquellos que están en necesidad. Notemos el efecto, cómo se desencadena y cómo Dios despierta el espíritu y lo va haciendo en secuencia con uno solo que se atreva a escuchar la voz de Dios. El hermano Jesús leía el pasaje de Ageo y vamos a volver a retomarlo ahí, Ageo, capítulo 1, verso 14 y 15. Dice el verso 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Note que habla de Zorobabel, pero ahí él se pasa llevando también al espíritu de Josué, el sumo sacerdote. Y después dice que todo el resto del pueblo también fueron despertados en ese espíritu y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esto es contagioso. Dios necesita a uno solo en la familia para despertar a toda la familia. Dios necesita tal vez a uno solo en una iglesia por la cual han pasado tal vez muchos años sin ver algo hermoso de parte de Dios. Vivimos en una ciudad muy grande, en una ciudad con mucha proyección, con mucha necesidad, con muchas almas. Pero vivimos en una ciudad que, si usted está consciente, una necesidad que necesita un avivamiento. Hay muchas almas que salvar, pero hay una fuerza negativa que está impidiendo que estas almas vengan al conocimiento del Señor. Entonces, si queremos ver ese mover, primero tenemos que despertar nosotros. Porque entonces Dios se despertará por nosotros y nos hará ver que aunque nuestro principio sea pequeño, Él lo hará crecer, Él lo hará ser un principio grande. La iglesia necesita dejarse despertar. La iglesia necesita cambiar su pereza por un espíritu diligente para servir mejor a su Creador. Los tiempos ameritan un espíritu despierto y la unción del Espíritu nos lo puede dar si nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte, porque Dios hará la parte que le corresponde. Vamos a ir a una cita más y tal vez vamos a ir cerrando. Si usted quiere llamarnos en esta mañana y quiere compartirnos alguna necesidad, hágalo, sienta la confianza de hacerlo. Vamos a orar por usted. Queremos llevarnos esa carga con nosotros y apoyarle para que Dios a través de nosotros despierte también su espíritu. Note lo que dice Efesios capítulo 5 verso 14. Pablo está hablando de los tiempos peligrosos, de los tiempos finales. Y en medio de esta enseñanza, cuando Pablo después enseña acerca de esto, él establece lo que vamos a leer ahora en el verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Usted sabe que en esta ciudad hay áreas muy peligrosas y sería muy negligente usted ir en esas áreas peligrosas, abrir las puertas de su carro y tirarse a dormir a la intemperie. Así como diciendo, si alguien viene y me quiere fusilar aquí, pues adelante. Eso sería de una persona que no está cuerda, que no está pensando correctamente. Muchas veces como creyentes no reconocemos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de lucha, un tiempo de guerra, y no nos podemos dar el lujo de estar dormidos. Necesitamos estar despiertos, porque de lo contrario seremos presa fácil del enemigo. Proféticamente es el último tiempo, lo decimos con toda la autoridad. Podemos ver cómo están matando, quemando a los cristianos en otros países, en otras latitudes orientales, ¿verdad? En el área oriental de este globo terráqueo, cómo los están quemando. Proféticamente podemos ver cómo ellos están muriendo y pasando de una vida a la otra, descansando en el Señor, cumpliendo proféticamente lo que se había establecido. Pero esas llamas que ellos forman cuando los queman, es lo mismo que los reyes se equivocaron en la historia, quemando a los cristianos y colocándolos como antorchas. El rey Nerón lo hizo mucho para alumbrar su ciudad. Este tiempo es el mismo. Dios tiene que encender esas antorchas a través de fuego, a través de pruebas, a través de este despertamiento que la esclavitud de este mundo está haciendo con los mismos cristianos. Así que las pruebas van a encender estas hogueras, van a encender estas antorchas para que salgan a quemar la ciudad, a prender la ciudad, pero en el Espíritu del Señor. Eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Proféticamente pedimos al Señor eso, que dé ese espíritu, ¿verdad?, de oración, de ruego, de clamor, que ponga ese espíritu de denuedo, de pasión por las almas que se están perdiendo allá afuera.
Isaías 45, bueno, ya nos queda un poco tiempo. Isaías 45 dice, así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntarme acerca de las cosas venideras, tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. No quiera hacer en su fuerza lo que no podemos hacer. Comience a buscar al Señor, aliméntese, búsquelo, intime con Él. Y Dios va a hacer y va a cumplir el propósito establecido para este tiempo en su casa. Solo uno necesita. Solo uno, un espíritu que Dios quiere despertar en su casa. De repente es usted. Tal vez es usted el hombre o la mujer o el joven llamado para que su casa tenga vida y usted pueda cambiar el rumbo de una generación completa. Levántese, haga el esfuerzo, pague el precio, porque para eso estamos con Cristo. Juntamente con Él recibiremos la gloria, recibiremos la herencia, pero también tenemos que morir con Él a esta carne. Él murió en la carne para vivificar el espíritu, así que es el espíritu el que Él quiere despertar. Pastor. Amén, pues hemos cerrado esta enseñanza. Tal vez vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado. El tema fue espíritus que necesitan ser despertados. Nos centramos en la experiencia que tuvo Israel, Judá, en el tiempo de Esdras, donde Dios los trae después de 70 años de cautiverio y son restaurados. Y de ahí sacamos la lección. Y yo les compartí 3 puntos importantes que tienen que ver con esa necesidad de despertar. Primero establecimos que se necesitaba una razón, un motivo por el cual mantenernos despiertos. Establecimos también que el mantenerse despiertos pues ayuda a quebrantar el espíritu de mediocridad, donde no nos conformamos y estamos siempre buscando más y más. Y por último establecimos que un espíritu despierto es un espíritu contagioso, porque ahí es donde queremos llegar. Queremos que si usted hoy nos vio y si usted le creyó al Señor, si usted creyó esta palabra, usted verá cómo comenzará a contagiar su familia. Sus compañeros de trabajo tal vez verán algo diferente en usted y usted será el punto de contacto donde Dios hará que el espíritu de ellos también sea despertado para poder entonces cumplir en ellos también su propósito. Se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.